¿Qué son los sistemas de justicia? La regulación que la nueva Constitución denomina como sistemas de justicia es la regulación del poder judicial. La función principal de este poder del Estado es el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, conocer y resolver los conflictos jurídicos y hacer ejecutar lo juzgado. Esta nueva denominación, como sistemas de justicia en plural, viene a enfatizar un cambio de paradigma en la propuesta constitucional a través de la consagración del pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico reconoce la existencia de sistemas de justicia indígena que coexisten con el sistema nacional. Estos sistemas y su forma de interacción son regulados por la Constitución, sin atentar contra la unidad del Estado ni del Poder Judicial. Los conflictos de competencia que se den entre la justicia indígena y el sistema nacional serán resueltos por la autoridad máxima del Poder Judicial, la Corte Suprema. Pese a que las normas específicas que serán entregadas a una y otra jurisdicción deberán ser determinadas por la ley, se establece constitucionalmente un límite para todos los sistemas de justicia, el respeto de las normas constitucionales y de los derechos humanos. Los nuevos principios de la función jurisdiccional. La propuesta introduce importantes cambios en la regulación del Poder Judicial, tanto a nivel de principios como en relación con sus órganos. En lo que se refiere a los principios de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, cabe resaltar que ambos derechos han sido desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos. Acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un principio y un derecho fundamental que busca garantizar a todas las personas la posibilidad de recurrir al sistema de justicia y obtener una respuesta para solucionar un conflicto. Para concretar el acceso a la justicia, los estados no deben impedir el acceso a los recursos judiciales o al sistema de justicia y están obligados a organizar el aparato institucional para que todas las personas puedan recurrir a la justicia. Los estados deben remover los obstáculos normativos, sociales y económicos que impiden o limitan el acceso a la justicia, especialmente en relación con los grupos sometidos a situaciones de discriminación estructural. Por ejemplo, los estados deben asegurar que las personas cuenten con una defensa jurídica adecuada, gratuita cuando es necesario, y que las controversias se resuelvan en un plazo razonable y que las personas comprendan los derechos que les asisten. Tutela judicial efectiva. Esta se refiere a que las personas deben contar con acciones o recursos judiciales idóneos y efectivos para reclamar en caso de vulneración de sus derechos fundamentales y para obtener una resolución que pueda proteger o, en su caso, reparar esa vulneración. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un recurso es efectivo cuando permite establecer si ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla, poniendo fin a la vulneración, asegurando la no repetición de los actos lesivos y el libre pleno ejercicio del derecho reclamado. Un recurso que se establece en la ley, pero que no logra proteger los derechos de las personas, no puede considerarse efectivo. ¿Qué señala respecto a estos derechos la propuesta de Constitución? La propuesta de Constitución consagra los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva para todas las personas y colectivos, y el deber del Estado de remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impiden o limitan las posibilidades que tienen las personas de acudir a los órganos jurisdiccionales y de reclamar sus derechos.
Estos derechos son consagrados además como principios rectores de la función jurisdiccional, por lo que su actividad debe orientarse hacia la efectiva protección de las personas y de sus derechos fundamentales. Asimismo, se consagran otros principios, como el deber de fundamentación, el uso de un lenguaje claro e inclusivo en la sentencia, el principio de gratuidad y el principio de justicia abierta. Todos estos apuntan a hacer de la justicia una función pública accesible, transparente y comprensible para todas las personas. Los principios de enfoque de género, de plurinacionalidad e interculturalidad posibilitan también la remoción de los obstáculos que impiden a las mujeres, disidencias y pueblos originarios acceder a la protección efectiva de sus derechos. Para materializar el derecho a la asesoría jurídica gratuita, la propuesta establece la creación de un sistema integral de acceso a la justicia, órgano de carácter técnico que tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación jurídica de calidad a todas las personas y, de ser necesario, apoyo psicológico y social. Mecanismos de garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué son los mecanismos de garantía? Este concepto se refiere a todas las normas, acciones, instrumentos y órganos que permiten que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución se hagan efectivos en la práctica. Son garantías normativas, es decir, las normas que mandatan al Estado a tomar acciones concretas para realizar los derechos, por ejemplo, ordenando la creación de un servicio o de servicios públicos. Son garantías jurisdiccionales, van a decir, las acciones judiciales que permiten recurrir a la justicia cuando uno de nuestros derechos se ve amenazado, exigiendo y obteniendo su protección o reparación. Por último, son garantías orgánicas, es decir, todas las instituciones encargadas de prevenir las vulneraciones de derechos y de defender a las personas cuando las violaciones de derechos humanos se producen. Los mecanismos de garantía dispuestos en una Constitución permiten evaluar el potencial impacto de esta en la ampliación de derechos humanos. La consagración de derechos fundamentales es importante, pero sin herramientas que permitan su cumplimiento, estos corren el riesgo de transformarse en declaraciones que no se traducen en el mejoramiento de la vida de las personas. Un ejemplo claro se observa en la Constitución vigente. En ella, el principal mecanismo de garantía es la acción constitucional, conocida como acción de protección, que permite demandar la protección de los tribunales cuando un derecho fundamental se ve amenazado, obstaculizado o vulnerado. Esta acción no protege todos los derechos, sino algunos, dejando fuera, por ejemplo, el derecho a la salud, salvo en lo relativo a la libertad de elegir si atenderse en un prestador público o privado, o a la educación que no posee ninguna protección. Tampoco existen a nivel constitucional instituciones con el mandato de proteger o promover los derechos fundamentales y humanos, por los que son las personas y las organizaciones de la sociedad civil las que, en mayoría de los casos, deben accionar para exigir el cumplimiento de estos con todas las dificultades que esto implica. Por lo tanto, aunque la actual Constitución se consagren algunos derechos sociales, no se contemplan medios para reclamar su cumplimiento. Así, en la práctica, las personas no pueden exigirlos y el Estado tampoco se ha visto obligado a desarrollarlos. ¿Cuál es el cambio que propone la propuesta de nueva Constitución? El texto constitucional
incorpora garantías normativas, jurisdiccionales y orgánicas. Como garantías normativas, opta por una regulación robusta de los derechos fundamentales, definiendo su contenido esencial y las obligaciones y deberes que el Estado asume en relación con cada uno de ellos. No obstante, los derechos fundamentales admiten limitaciones legítimas en ciertos casos, siendo suspendidos en los estados de excepción constitucional o limitados cuando un derecho afecta a otro derecho igualmente protegido. Como garantías jurisdiccionales, la propuesta dispone la acción de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales ante los tribunales de justicia. La acción de tutela protege a todos los derechos fundamentales sin distinción, por lo que las personas podrán reclamar ante tribunales cuando sus derechos al agua, a la educación, a la identidad, a la vivienda, etc., se vean amenazados, perturbados o vulnerados, exigiendo su restablecimiento. La acción de tutela podrá presentarse ante los tribunales de instancia presentes en todas las comunas del país, beneficiando a quienes habitan lugares remotos, rurales y alejados de capitales regionales. La propuesta mantiene la acción de amparo, que permite reclamar judicialmente la vulneración de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual, pues se valoró que estas acciones en el modelo actual han cumplido su cometido. Por último, se incorpora una acción de compensación por privación de libertad indebida y una acción de indemnización por error judicial, menos exigente que la actual, para reparar a aquellas personas que hayan sido afectadas en sus derechos por un actuar indebido del Estado. La propuesta establece cambios relevantes en materia de justicia constitucional. Esta queda entregada a un órgano autónomo de carácter técnico llamado Corte Constitucional, poniendo fin al Tribunal Constitucional. El sistema de justicia constitucional persigue asegurar el respeto de la Constitución y en especial de los derechos fundamentales, a través de acciones como la de inaplicabilidad, que permite dejar de aplicar leyes cuando generen efectos contrarios a la Constitución en un caso particular. Otra acción es la de inconstitucionalidad, que permite eliminar una norma cuando ésta contradiga abiertamente la Constitución. Estas acciones existen en el actual sistema y han permitido ampliar el alcance de los derechos fundamentales en muchos casos. El nombramiento de los jueces y juezas de la Corte Constitucional da predominancia a los requisitos de idoneidad profesional y asegura cupos para postulantes que ingresen a partir de concursos públicos. La propuesta elimina el mecanismo de control preventivo de las leyes, facultad que permitió al Tribunal Constitucional revisar leyes acordadas democráticamente por el Congreso. Respecto de las garantías orgánicas, la nueva Constitución crea la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza y el ya mencionado Servicio de Acceso a la Justicia. Y se constitucionaliza organismos existentes como la Defensoría de la Niñez. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Las Defensorías del Pueblo son instituciones que buscan proteger y promover los derechos de las personas, principalmente frente a abusos cometidos por el Estado. Para ello, presentan acciones judiciales, elaboran informes, entre otros. Desde el derecho internacional de los derechos humanos, se ha alentado a los Estados a establecer este tipo de instituciones, presentes ya en múltiples países. En nuestro país, la creación de una Defensoría del Pueblo era una tarea pendiente, que se hizo más evidente luego de la crisis de derechos humanos generada en el contexto del estallido social. ¿Qué señala la propuesta de Constitución? El nuevo texto crea la Defensoría del Pueblo,
órgano autónomo cuya finalidad es la promoción y protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales ratificados por China. Estos derechos serán protegidos cuando son vulnerados por actos u omisiones del Estado o de entidades privadas que ejerzan actividades del servicio o utilidad pública. De forma paralela a la Defensoría del Pueblo, la Convención optó por mantener a la Defensoría de la Niñez como un órgano independiente. El objetivo de este órgano es la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerando tanto los consagrados en la propuesta de Constitución como en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Por último, también se contempla una defensoría de la naturaleza, que será abordada en una siguiente cápsula. Les invitamos a leer la propuesta y conocer el contenido de estas y otras normas constitucionales.